Buenos días, muchachos, ¿cómo me están escuchando ahí? Buenos días, profesor, ahí se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, dándole acceso a los compañeros con el objetivo de revisar lo que tiene que ver con la guía número 3 en la segunda parte. Recuerden, muchachos, que estamos trabajando unos grupos o sustancias químicas que molecularmente están conformados por grupos funcionales, que es un conjunto de átomos que siempre van a aparecer en una función química. Pero estamos trabajando aquí de los que tienen que ver con los oxigenados, o sea, los que tienen carbono, hidrógeno más oxígeno. Y esos son los que vamos a ver el día de hoy. Ya trabajamos, habíamos hablado la clase pasada un poco de los ácidos carboxílicos, o sea, el grupo carboxilo, pero hoy vamos a presentar los derivados del grupo carboxilo, como son entonces las amidas, como son los ésteres, como son también el grupo de las sales orgánicas o jabones, también el grupo de los anhidros, componentes fundamentales de muchos medicamentos y algunos procesos biológicos en los seres vivos. Y también vamos a revisar algunos grupos, como corresponde al grupo carbonilo, donde se desprende el conjunto más grande de sustancias orgánicas, que son los carbohidratos, presentes en los alimentos, en tejido de los seres vivos, y muchos de estos son los sabores dulces que nos gustan tanto. Precisamente el sabor dulce prácticamente es una situación que ha creado la industria alimentaria con el único objetivo de vender más alimentos. ¿Qué tan bueno es el consumo de dulce? Pues el dulce se nos forma un hábito, la verdad. El dulce nos crea prácticamente, es una adicción. Y consumir dulce no es del todo saludable, tampoco es tan malo, pero sí hay que regular el consumo. Si se revisan la historia, nuestros antepasados indígenas no sufrían de caries dental, precisamente porque ellos no consumían azúcar. El único azúcar que podían consumir eran algunos frutos que encontraban en el bosque, y esa azúcar de los frutos, como los frutos dulces, no la naranja, porque eso fue traída de otras naciones, pero sí algunos frutos dulces que encontraban por acá. El sabor dulce de esos frutos era fructosa presente en la miel. Esta fructosa es un carbohidrato, pero simple, de una absorción muy rápida. Vamos a entender eso. Ya tenemos un punto. Bueno, siempre estoy con la versión gratuita de Zoom, por eso se me puede cortar. Hoy les pido el favor que se me corta, volvamos a ingresar por el mismo vínculo. Tenemos 10 participantes. Doy la bienvenida a todos. Un gusto, muchachos, volverlos a ver. Tenemos que pronto estaremos nuevamente en alternancia con algunos estudiantes que quieran participar en la presencialidad. Bueno, entonces, vamos a presentar aquí la pantalla. Bueno. Perdónenme, para ahorrarnos un poco de banda en internet. ¿Sí? Bueno. Ahí me están viendo bien la cámara, muchachos, mi pantalla, perdón. Chicos, ¿sí se está viendo bien la pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces, esta guía, pues aquí aparece la entrega de hoy, pero como hasta hoy tenemos asesoría, pues no la pude hacer el día martes. Entonces vamos a darles plazo para el día lunes, el día martes, para entregarla sin descuento en la nota. Igual que la evaluación que les dejé el día de anoche, que la dejé muy tarde porque fue de mucho trabajo, pero entonces la pueden presentar hasta el día lunes o martes también. En esta semana estoy calificando ya la guía número 2, y posiblemente entonces pasar a esta guía número 3. Bueno, haciéndoles un poquito el recuerdo, muchachos,
La manera como en química se agrupan las sustancias para poderlas estudiar, porque son muchísimos grupos de sustancias puras orgánicas que hay en la naturaleza. A eso le llamamos funciones, que es un grupo de sustancias químicas que siempre están presentes, pero un grupo de sustancias químicas con propiedades similares. Así tenemos los oxignados, que son los que estudiamos acá, y tenemos algunos que podemos encontrar, por ejemplo, los ácidos carboxílicos, los alcoholes, bueno, las aminas no las estudiamos en esta guía, pero los ésteres sí, las cetonas también, los aldehídos, las amidas y los ésteres, que son los saborizantes. Bueno, es un universo. Profe, que si le puede dar ingreso a una compañera. Pero no está ahí, dígale que me intenta allá. Bien, 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 allá. Bueno, la estaba tratando de interpretar. Gracias. Bueno, entonces, yo la vez pasada hice como una pequeña introducción acá. Por ejemplo, nosotros nos gustan los frutos cítricos por su sabor dulce, caso de la naranja y la toronja. Pero ese líquido, ese zumo, no solamente tiene agua, tiene muchas sustancias, como nosotros podemos encontrar acá. Muchas de estas sustancias son ácidos y son alcoholes, como por ejemplo encontramos este que está al lado ahí, que es el ácido fumárico, presente está en la toronja. El ácido ferúlico también lo encontramos ahí, pero date cuenta que tiene una pequeña diferenciación que tenemos ahí. Este es un éter por este lado es un, alcohol, un ácido y por este lado es un alcohol. El ácido cafeico también lo encontramos ahí. Uno de los que más encontramos ahí en los frutos cítricos es el ácido cítrico, que es un ácido tricarboxílico. Decían, pero ¿cómo es posible que en un líquido como el zumo de naranja, que tiene un color amarillento, sea posible que nosotros encontremos tantísimas sustancias? Es así, lo que más encontramos ahí en el zumo de naranja es agua, pero en pequeñas cantidades hay todas estas sustancias. Entre esas también está el ácido ascórbico, que es la vitamina C. Como pueden darse cuenta, tiene muchísimas sustancias, muchísimos componentes, pero de eso nosotros tenemos que tener conciencia porque muchos de esos son muy beneficiosos para nuestro organismo y del cual nosotros le sacamos un gran provecho como nutrientes. Recordando que es una función química que lo estudiamos la clase pasada, en el encuentro pasado, la función química pues es un grupo de sustancias con el mismo grupo funcional. Aquí, por ejemplo, tenemos la función alcohol, tiene el grupo funcional hidroxilo, y lo tenemos, es el OH. Entonces aquí tenemos uno de 3 carbonos que es pro, pero los alcoholes terminan con ol, entonces sería el propanol. Este sería un solo carbón, sería el metanol, y este sería el benceno, y también se le dice bencenol o fenol. Así, por ejemplo, también encontramos grupo carboxilo, y el grupo carboxilo identifica los ácidos. Entonces se le pone siempre la palabra ácido, y la terminación de esta forma, ese es el grupo funcional carboxilo, unido a un radical, entonces va a formar los ácidos carboxílicos. En este caso tenemos el propanol, el ácido propanoico, la terminación oico y el prefijo ácido, ácido propanoico. Ahora el ácido benzoico, la terminación oico, el ácido oxálico, que es el que tiene 2 grupos carboxilos. Se da cuenta que el grupo funcional es el que identifica al grupo de sustancias al cual pertenece el compuesto. Bueno, aquí entonces tenemos una función que es la función amida. Mira, este R es el grupo radical y siempre el grupo funcional al cual se une. Todas las amidas van a estar conformadas, van a tener este grupo funcional. Bueno, así tenemos los grupos funcionales oxigenados que vamos a estudiar en esta guía. Es el grupo carboxilo, el grupo carbonilo, el grupo hidroxilo y el grupo oxidilo, son los que vamos a estudiar. De cada uno se desprenden una, dos o más funciones químicas, como es el caso del grupo carboxilo, que tiene varias funciones químicas. Aquí está el grupo carboxilo, que nosotros estamos estudiando. Mire, todos tienen el mismo grupo carboxilo, como te das cuenta acá.
Pero si el grupo carboxilo solo está unido a un radical, o sea, a un hidrocarburo, le vamos a llamar el ácido carboxílico. Y para nombrarlo ácido, nombramos el número de carbonos y la terminación oil. Luego sigue las amidas, que es un derivado del grupo carboxilo, pero en las amidas, entonces, lo que ocurre es que en el grupo carboxilo, en las amidas, entonces lo que tenemos ahí es que el grupo, a ver, tengo aquí, hago el grupo carboxilo, y en lugar aquí de llevar OH, va a llevar un derivado del amoníaco. Ahí tengo una amida. Entonces, la forma de nombrarlo es, nombro el número de carbonos, o sea, el alquil, y luego nombro la terminación de amida. Si es, por ejemplo, de 2 carbonos, ahí está, y le voy a decir etan, porque 2 carbonos es etan, amida. Esto es muy sencillo, la forma como yo las nombro. Estas amidas, el más representante de todos es la urea presente en la orina. La urea es una amida bastante extraña, una amida doble. Mira, aquí el doble enlace al carbono y aquí NH2 hasta ahí. Aquí debería ir otro carbón, pero lo que va a ir ahí en la urea es, y esa es una amida muy especial. La urea fue utilizada en la antigüedad para la fabricación de pegantes, pero se tenía que obtener de la orina del ganado, lo cual entonces generaba un alto costo para poderla obtener. Pero ahí es donde llega Wohler en el año 1818, toma unas sales de cianato, las calienta y obtiene urea, dándole fin al principio que existía hasta ese momento, que decía que todos los compuestos orgánicos provenían era de seres vivos y no había manera de obtenerlos a partir de compuestos inorgánicos. Bien. Entonces, ahí tenemos las amidas. Luego vienen los ésteres. Los ésteres tienen el grupo carboxilo. Y en este lado, en lugar de ir el hidrógeno, va a ser sustituido por otro radical, otra cadena de carbono hidrógeno. Aquí tenemos un grupo muy grande de sustancias que encontramos los saborizantes. Entonces, estos ésteres tenemos la característica de que para nombrarlos, primero, entonces, voy a nombrar la parte de aquí, la está acompañada del grupo carbonil. Entonces, ahí ponemos que está haciendo fabricar. Entonces, acá, yo nombro aquí arriba etano y nombro la terminación ato. Ato, etano, ato de metilo. Metilo porque tiene un solo carbón, met, entonces etanoato de metilio. Aquí está. Estos señores ésteres los encuentras como saborizantes, los vamos a ver. Pero cuando tienen cadenas muy grandes en esta parte, los encuentras como grasas. Ahí encontramos las grasas, específicamente aquellas grasas que son sólidas, como la manteca, el cebo de res. Entonces son ésteres, pero en esta parte el grupo es bastante grande, tiene muchos carbonos. Entonces aquí está el grupo de los ésteres. Luego los anhidros, los medicamentos. ¿Cómo es el grupo de los anhidros? Pues yo tengo el grupo carboxilo, miren un radical grupo carboxilo, pero en esta parte, en vez de ir el hidrógeno, va a ir otro, igualito a este, como si se repitiera. Y lo único que no tiene que ir igual aquí es el grupo radical. ¿Ya? Se ve bastante complejo, pero no es tanto. Prácticamente se forma por la deshidratación de un ácido carboxílico o por la reacción de dos ácidos carboxílicos de cadena de carbonos diferentes. Aquí, por ejemplo, voy a mostrarles un ejemplo de un grupo carbo, de un anhidro. Miren, lo voy a hacer aquí lineal para que quede un poquito más homogéneo. Tienes en cuenta, aquí ese es el grupo anhidro. Estoy aquí reseñando.
y nombro metilanhidro o dimetilanhidro. Ahí están los anhidros. Los anhidros son muy importantes, muchos de estos los encontramos en los medicamentos. Recuerden que los medicamentos son extractos de plantas en su gran mayoría. No niego que ahorita en la actualidad han podido fabricarse moléculas nuevas aquí en los medicamentos, no solo con extractos de plantas, sino que ya son sintetizados, porque ya se comprende cómo funciona el organismo humano y qué necesita para funcionar bien. Entonces, qué sustancia logra estimular la producción del cuerpo, qué sustancia necesita las células para que entonces ellas activen no solo un mecanismo de defensa, sino que hagan mejor su trabajo en caso dado cuando las enfermedades son de tipo metabólico. Bueno, ahora el otro son las sales orgánicas más conocidas en nuestro medio como los jabones. Las sales orgánicas, entonces tengo el grupo carboxilo y aquí en lugar de ir el hidrógeno va a ir un metal. Significa que por este lado tenemos un comportamiento diferente porque casi que estamos hablando de un enlace iónico por esta parte, mientras que todas las demás partes de la molécula son compuestos, son enlaces covalentes. Por eso lo representan las rayitas aquí, las rayitas de la representación de Lewis. Aquí estamos hablando de las sales y esta es la partícula más pequeña de una sal orgánica o jabón. Los jabones de sodio, en lugar de ir acá, H, va a ir sodio, son los jabones blandos utilizados para el aseo del cuerpo. No solamente, el jabón es uno de los grandes descubrimientos del ser humano, porque con él pudo también hacerse aseo y evitar el ataque bacteriano de microorganismos. Hoy en día, por ejemplo, el gran éxito que ha tenido la humanidad, a pesar de los muertos sobre el COVID, se debe a que se tenían jabones. El jabón fue descubierto por los egipcios varios años antes de Cristo y se ha fabricado siempre a partir de grasas, porque el jabón realmente tiene carácter de otra grasa. Por este lado, el jabón atrapa la grasa, por este lado, se adhiere a él, porque la grasa es covalente, igual que él, y por este lado se adhiere al agua, siendo que el agua cuando se lo lleva arrastra también la grasa. Nosotros tenemos jabones en nuestro intestino delgado, ¿sí? En el duodeno están ahí encontramos la bilis, que es un jabón utilizado por nuestro cuerpo para multiplicar las grasas que llegan vía alimentaria, o sea, reducirlas en pequeñas partículas. Y de esa forma sea más fácil el ataque químico de las enzimas lipasas, las que actúan sobre los lípidos, para degradarlas y convertirlas en moléculas más simples que puedan ser absorbidas por las células o el tejido. Bueno, aquí ya tenemos un resumen de lo que son los representantes del grupo carboxilo. La clase pasada creo que alcanzamos a presentar algo de uno de los compuestos más importantes del grupo carboxilo, que son los jabones, los ácidos carboxílicos. Estos señores ácidos carboxílicos en su mayoría son grasas. Entonces vamos a revisarlo. Bueno, aquí también se ha revisado el grupo carbonilo. Mire cómo es el grupo carbonilo, se diferencia del grupo carboxilo, porque el grupo carbonilo aquí no va a ir OH, solamente va así. El grupo carbonilo es un grupo químico que tiene una parte polar muy fuerte a este lado de su molécula, por lo tanto las reacciones que se forman son casi siempre reacciones de adición. Generalmente con el carbón es el positivo, entonces el que va a traer cargas negativas, entonces por eso se llaman reacciones de tipo nucleofílico, como están en una de las guías anteriores por aquí. Este representa el grupo más extenso de la naturaleza, porque aquí encontramos específicamente los aldehídos, cuando el grupo carbonilo se ubica en el carbono, y también encontramos las cetonas. Estos aldehídos todos con terminación al. Vamos a tener el grupo aldehído aquí y el doble enlace. Perdón, y aquí va a ir hidrógeno. Entonces tenemos 1, 2 carbones, sería hexanal. Si fueran 3 sería propanal, así sucesivamente. Entonces,
La glucosa es un aldehído, es el hexanal, pero es un hexanal acompañado de otro grupo también, que es el grupo hidroxilo de los alcoholes. La glucosa es un principal nutriente de nuestros seres vivos. Otro derivado importante del grupo carbonilo es la función cetona. Todos se les hace común la acetona por la acetona o removedor de esmalte. Pues sí, es que las acetonas de poquitos carbonos son removedores, pero la acetona también la encontramos en la sustancia que le da el sabor dulce a las frutas, que es la fructosa. Esa es una acetona, un carbohidrato, es una acetona, es un carbohidrato distinto. Esa cetona que da sabor dulce a las frutas, también encontramos en gran abundancia en la miel, por eso la miel es tan dulce. El carbohidrato más dulce de todos es la acetona, es la fructosa. Las cetonas, como te das cuenta, el grupo carbonilo no va en un carbono sino un carbono 2. Un ejemplo acá, y en el carbono 2 va a ir el grupo carbonilo. Yo los muchachos, tengo yo la 1, 2, 3, pero en el carbono 2, ¿no? Entonces, por eso le digo aquí la 2-propanona. 2-propanona. Ustedes recuerdan cuando se hablaba algo de nomenclatura por allá. Bueno, aquí entonces otro grupo oxigenado es el grupo hidroxilo de los alcoholes. Todos los alcoholes con terminación ol. Entonces es muy sencillo identificarlos. Repasamos este grupito de sustancias. ¿Ya? Entonces, los alcoholes es porque uno de los hidrógenos de su mismo carburo es reemplazado por el OH. Los alcoholes son derivados del agua, porque el agua es HOH o H2O. Entonces, por este lado es positivo, por este lado es negativo. Entonces, este grupo OH sustituye a uno de los hidrógenos en el hidrocarburo y forma el alcohol. Pueden ser alcoholes primarios cuando el grupo H está en el carbón 1, secundarios cuando está en el carbón 2 o ternarios cuando está en el carbón 3. Aquí vamos a mostrar un ejemplito. Por ejemplo, tengo el metanol o combustible de avión. Metanol porque son carbones, pero el más común y en épocas de COVID, conocidos por todos, es el alcohol etílico o etanol. Hay dos variedades, el de consumo, el que se toma, que es por fermentación, y otro que es el de farmacia o el industrial, que se obtiene por procesos industriales, que nos vamos a mencionar acá. Entonces tengo el etanol, y este señor etanol es el con el cual nos hacemos aseo de las manos, con el cual cargamos ahí, y que tienen que llevar el colegio para ingresar a las clases, y las clases presenciales. Bueno, entonces tengo aquí el etanol. Bien, como pueden darse cuenta, es fácil identificar sustancias químicas orgánicas si conocemos los grupos funcionales. Ah, bueno, uno derivado también de esos es el fenol, porque es el benceno y uno de esos hidrógenos es sustituido por el grupo H. Ahí está el fenol. Y tenemos uno que fue utilizado durante mucho tiempo como anestésico local. Se ponen a imaginar antiguamente cómo hacen para extraer una pieza dental, un diente sin anestesia, pues eso podría ser muy traumático, pero no tanto como, por ejemplo, poder extraer un tumor cerebral, o no tanto como, por ejemplo, tratar de arreglar una torsión de tobillo o una fractura. Aquí desarrollaron una técnica que fue utilizar esta sustancia que es el éter. Lo obtuvieron por algunos aceites naturales que encontraron en esa parte, y algunos aceites animales, por eso casi llevan a las ballenas a la extinción, porque precisamente de la ballena se extrajo combustible, del aceite de ballena, y ahí también del aceite de ballena se extrajeron sustancias como el éter, utilizado como anestesia. Por eso su alto costo en alguna de las épocas de la historia humana. Y el éter se aplicaba directamente sobre la parte del cuerpo y lograba dormir, por eso se utilizaba para extraer piezas dentales. Hoy en día el éter es un disolvente muy fuerte.
En nuestro país está prohibida su venta porque se utiliza mucho en la producción de sustancias alucinógenas. El éter es con el grupo hidroxidil, o sea, el oxígeno solito, y por los dos lados, dos radicales. Aquí yo tengo el dimetil o metil éter, o también conocido como éter metílico. Pero el más conocido en nuestro país es el etiléter o dietiléter o éter etílico. De hecho, es cancerígeno si se manipula demasiado. Porque causa mutaciones exactamente en el ADN celular. Entonces tenemos el éter, que es un líquido con un olor muy fuerte, utilizado también, por eso fue utilizado de arriba, fue utilizado muchísimo en el proceso de quirúrgicos que se hacían de esta manera en la antigüedad. Como pueden darse cuenta, es un gran avance que le ha permitido la química, porque crear la anestesia pues es uno de los grandes avances. Ahora estudiamos el grupo carboxilo, y el grupo carboxilo siempre está presente para formar los ácidos carboxílicos. Aquí estamos mostrando más o menos la estructura. Recuerden que esa es una forma de representar en cada vértice de carbono una estructura de un aceite de cocina. Tenemos ese ácido, el aceite de girasol. Tiene 18 átomos de carbono, pero en el carbono 1, mire cómo cuento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el carbono 9 hay un enlace doble, lo cual lo hace digerible por nuestro sistema digestivo, porque al tener un sitio de insaturación, por ahí fácilmente se rompe la molécula. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de los ácidos carboxílicos. Tenemos, por ejemplo, el ácido metanoico de un solo carbón, dos carbones el ácido etanoico, el ácido propanoico de 3, el ácido butanoico de 4 y el ácido pentanoico de 5. Los ácidos carboxílicos de más de 3 carbonos ya son insolubles en agua. Quiere decir que el metanoico y el etanoico, o llamado también vinagre, son muy solubles en agua. Ese vinagre nosotros conocemos como la vinagreta. Entonces, por ejemplo, ácido butanoico, que son 4. La terminación oico para los ácidos. Hay muchos tipos de ácidos, muchachos, que los encuentran en la guía. Aquí los encontramos. Cuando los pica un bachaco, una hormiga, sienten bastante dolor porque la hormiga le aplica ácido fórmico o ácido metanoico, que es una musculatura. Y el vinagre, que es el ácido acético o ácido etanoico, también viene del nombre vino agrio, vinagre, porque por accidente los viñedos. Tenemos el ácido propanoico, el butírico, que esta parte está en la mantequilla, y el valérico, que es el pentanoico, en el aceite, en el extracto de valeriana, el caproico, que es exactamente el ácido hexanoico, ¿sí? Y así sucesivamente encontramos, por ejemplo, de la mistra de las cabras, que es el ácido que está ahí, es el ácido hexanoico. Así sucesivamente, entonces son muchos de los ácidos que encontramos. Luego les digo que la mayoría, después de 3 carbonos, son grasas, aceites. Entonces encontramos aquí algunos que son dicarboxílicos porque tienen más de un grupo carboxilo. Tenemos aquí el ácido oxálico que acompaña las pastillas de vitamina C. Tenemos el malónico, succínico, glutánico, adípico, todos estos hacen parte del metabolismo de procesos celulares. Y aquí tenemos una molécula de un carboxílico y este les gusta mucho. Está en el limón, está en la naranja y es el ácido cítrico. Tiene 3 grupos carboxilos, o sea, es un ácido carboxílico y acompañado de un grupo hidroxilo. Este ácido es muy soluble en agua. Se dirá, uy, pero usted tiene más de 4 carbones. Entonces, sí, pero tiene bastantes grupos carboxílicos que hacen que le hacen dar una característica polar y se adhiere al agua de esta forma. Entonces, ahí tenemos este tipo de ácido. Las propiedades y químicas, como les digo, son solo, bueno, nuestras partes no hasta 4. Hasta 4 carbones son solubles en agua y ahí para allá son insolubles. Algunas propiedades químicas es la forma como reacciona su grupo hidroxilo. Puede ser que aquí en esta parte se separe oxígeno y hidrógeno o que simplemente se pierda todo el OH. Las reacciones más importantes que encontramos aquí son, primero que todo,
reducir los ácidos para convertirlos a aldehídos. Otra de las reacciones, hacerlo reaccionar con hidróxido de amonio para convertirlo en una amida. O sea, sustituir este OH por un NH3. Y NH3 es 5,4. Otra de las reacciones es hacer reaccionar dos ácidos para producir anhidros con liberación de agua. Otra de las reacciones es simplemente hacerlo reaccionar con un alcohol, y esta es una de las más comunes para producir ésteres. En el cuerpo nosotros tenemos en la sangre los famosos triglicéridos, y los triglicéridos son ésteres porque se une el ácido, tres ácidos carboxílicos que son grasas, se unen a una molécula de glicerina que también es una grasa y forma una molécula compleja que es un éster, pero ya no es de los que dan sabor, sino es un éster que hace que la sangre se vuelva muy viscosa. Aquí entonces miramos el segundo grupo, el primero de los grupos que son los ésteres, que se forman obviamente por reacciones de reacción de un alcohol con un ácido. Encontramos algunos tipos de ésteres. Aquí tenemos el acetato, el acetato que se da la interpretación, o etanoato, etanoato de 1, 2, 3, 4. Etanoato de 1, 2, 3, 4, 5. El etanoato de pentilo o de isopentilo. Ahí, ese etanoato de isopentilo es un éster y es la sustancia que le da el sabor al banano, es el sabor de banano. Tenemos ahí, también tenemos el butirato o el butanoato. 1, 2, 3, 4, 5, butanoato de metilo, es el que le da el sabor a la manzana. El sabor, ¿no? Porque el brillante es un caroteno, parecido a un ácido, pero entonces es un poquito más compleja la molécula. Aquí tenemos, por ejemplo, el etanoato de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El etanoato de 1 kilo, que es el que le da el sabor a la naranja. Entonces se cuenta que además del ácido cítrico, el ácido ascórbico y todo lo que tiene, el zumo de naranja tiene esta sustancia que le da el sabor característico a la naranja. Hay una molécula compleja aquí, que es el que nosotros le llamamos que es el aminobenzoato de metilo. Amino benzoato de metilo, y es el que le da el sabor a las uvas. Y ahora aquí tenemos el 1, 2, 3, 4, el butanoato de etilo, y es el que le da el sabor a la piña. En la actualidad se utilizan a manera industrial los saborizantes para los jugos de caja, por ejemplo. Tú no vas a pensar que compraste un jugo de caja con sabor a manzana, y es que maceran manzanas para colocarlas ahí en ese jugo. Eso sería demasiado costoso. Más bien, fabrican en el laboratorio el saborizante a manzana, que no es difícil de fabricar, y ese se lo colocan a agua, ácido cítrico y otras sustancias con las cuales se logra de esa manera fabricar ese saborizante y va a salir un poquito más rentable a nivel industrial. Aquí tengo el etanoato de metilo, que son los ésteres, etanoato de metilo. Aquí tengo algunos ejemplos, mire, siempre nombro por el sitio donde tengo el grupo carboxilo. Primero, este tiene un bromo, tiene un metil, 2 bromos, 4 metil, pentanoate de etil. Etilo porque tiene 2 carbonos. Bueno, estos son los ésteres. Entonces tenemos la ciclopentanona. Pero estos no son solamente las que reconozcamos, ¿no? Después siguen las sales orgánicas o jabones, que es cuando yo hago reaccionar un ácido con una base fuerte, tengo este jabón. Un ejemplo, el ácido etanoico lo hago reaccionar con el hidróxido de sodio. El sodio sustituye el hidrógeno de aquí, y entonces tengo el etanoato de sodio. Todos estos son jabones que habíamos escrito. Luego vienen las señoras amidas, un grupo grande e importante de los compuestos orgánicos. Estas amidas se obtienen básicamente cuando el grupo carboxilo reacciona con el ion amonio. Tengo el grupo carboxilo, y lo hago reaccionar con el ion amonio, con el H4OH.
Entonces, ¿qué sucede? Que todo esto es sustituido por este, pero solo con 3 hidrógenos. Voy a obtener entonces la amida, esto con liberación de agua, obviamente. Las amidas solamente es ponerle la terminación amida. Por ejemplo, esta que estoy dibujando aquí en la parte de abajo a nivel de su molécula, es la etanamida. ¿Sí? Las amidas se diferencian de las aminas. Las aminas no tienen grupo oxidado, o sea, no tienen grupo carboxilo, pero las aminas sí las encontramos de más variedad de la naturaleza. Entre esas amidas encontramos las bases, las aminas encontramos en gran variedad de la naturaleza, características por el olor a pescado, pero estas son amidas. Las amidas las encontramos, por ejemplo, en el acetaminofeno paracetamol, es una amida. Tenemos la nicotinamida o la nicotina encontrada específicamente en el humo del cigarrillo. La cafeína, se cuenta que es una amida, está en el café, mira. Que es una amida en el cual el nitrógeno siempre es bastante sustituido. Ahí tenemos entonces bastantes ejemplos de amidas. Entonces, ponemos ahí como ejemplo, no vamos a reseñar tanto. Bueno, aquí una manera como obtenemos las amidas. Luego los anhidros, que los hemos repasado, es una forma de representarlos. La unión de dos ácidos, como lo muestro abajo aquí en el que hago a mano. Se unen dos ácidos. Y pongo un ejemplo, el ácido propanoico, el ácido etanoico. Se unen, aquí por este lado se pierde un H y un OH, se libera agua. Y se une entonces el de 3 con el de 2, o sea, sería, pero recuerden que para nombrarlo, aíslo esa partecita, lo demás, entonces tengo etil, metil, anhidro, nada más. Y los últimos acá son los haluros de ácido. Mire, este es un halógeno, o sea, aquí en el grupo carboxilo ha sido sustituido el grupo OH por un halógeno. Tenemos un ejemplo. Y el ácido propanoico, aquí represento de esta manera 1, 2, 3, con el ácido bromídrico, entonces el bromo sustituye ahí al grupo OH, como ven ahí, y tengo el 1, 2, 3, el propanoato de bromo. Vamos a hacer agua. Y ahora estudiamos el grupo carbonilo. Bueno, ahí casi se me corta, es un poquito el grupo los que nos faltan, esto solamente revisarlos, que los conozcan, muchachos, porque pues generalmente uno en el salón lo que hacía era colocarles ejercicio de grupo por grupo, de nomenclatura, de características, de cositas para que los fueran asimilando, pero en esta situación de alternancia es prácticamente que ustedes los conozcan, los reconozcan nada más. Entonces, el grupo carbonilo es este, y son dos derivados, el aldehído y la acetona. Miren, aquí están. Un aldehído como el propanal, 1, 2, 3, propanal, ¿sí? Y el otro es la acetona, como es la 2-propanona, ¿sí? Aquí les hablo que la glucosa es el más importante de los aldehídos y la fructosa es el más importante de la acetona. Sin embargo, la glucosa en nuestro cuerpo no está así linealmente, está presentada de esta manera. Dirán, pero ¿por dónde está el aldehído ahí? Lo que pasa es que se dobló el carbón 1, donde estaba el doble enlace hacia el oxígeno, se dobló y se pegó con el carbono 5. Este es un enlace que le llaman el enlace diacetal, que lo vamos a estudiar ya un poquito más por allá en los compuestos, las macromoléculas que vemos en cuarto periodo. Tenemos a fructosa, dense en cuenta que esa señora fructosa tiene una característica muy diferente a la parte de arriba, pero también es la función cetona. La función cetona estaba en el carbono 2 y este carbono 2 se unió al carbono 5 también y formó esta estructura. Es como más la encontramos nosotros en los diferentes alimentos. Si yo oxido un alcohol primario, obtengo un aldehído, pero si oxido un alcohol secundario, obtengo una acetona. Esto pues, no lo tengan en cuenta tanto para la evaluación mía, sino tenerlo en cuenta para evaluaciones de universidades, que para ellos es importante que el alumno comprenda cómo es que se genera un alcohol. Bueno, ya no demora en cortarse, muchachos, entonces por favor, para que volvamos a ingresar por el mismo vínculo, debido a que no he tomado los pantallazos. No,